en las elecciones y la oposición radical que no cree en las elecciones. Hoy tenemos esta noticia de que 37 partidos, la gran mayoría de la oposición, se reunieron en la Asamblea Nacional para el tema del cronograma, pero también ayer tuvimos noticias con la otra ala de la oposición radical, ya que el fiscal general de la República pidió la detención de Leopoldo López ante lo que han sido los llamados hechos por Álvaro Uribe para invadir a nuestro país y que han sido apoyados por este personaje. Como 360 siempre está detrás de la noticia, señora Mari Carmen, tenemos una exclusiva con el fiscal general de la República de manos de Jesús López, que lo entrevistó. Veamos, adelante Jesús. Saludos a ustedes en los estudios de 360 a través de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos en la sede principal de Parque Carabobo. A mi lado se encuentra el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que hace pocos minutos finalizó una rueda de prensa sobre personas desde, en este caso Colombia, llamando a una intervención militar, una intervención extranjera para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, fiscal. Bueno, sí, efectivamente hemos repudiado, hemos rechazado nuevamente estas acciones criminales de carácter terrorista promovidos por un sujeto literalmente al margen de la ley, uno de los, yo diría, dignatarios en su momento más nefasto que pudo haber tenido Colombia, en tanto sembró y construyó de manera satánica un cementerio en toda Colombia de falsos positivos, de personas que, siendo inocentes, él mandó a matar en una supuesta lucha contra insurgentes, colocándolos como si fueran combatientes cuando eran ciudadanos simples, trabajadores, amas de casa. Y para ello hubo una importantísima, yo diría, investigación en la Corte Penal Internacional en su momento, que tenía demostraciones de que efectivamente Uribe era un criminal de guerra que quiso practicar casi que una limpieza étnica en Colombia, pero por las cosas propias de la dinámica de esa instancia, años después el caso fue cerrado. Pero quedó para la memoria del Movimiento Mundial de los Derechos Humanos lo criminal que es este sujeto, que con todo desparpajo, él no es venezolano, él no tiene ningún tipo de interés en nuestro país. Pero lo peor es que, siendo un extranjero, él y Duque llamaron nuevamente, reinciden en solicitar una intervención militar extranjera a nuestro país. Pero lo peor en todo caso es lo que hizo el señor Leopoldo López, un prófugo de la justicia que vive un exilio dorado en España y que tuvo el tupé desde ese exilio dorado en pedir, en plegarse a ese llamado de intervención militar extranjera contra Venezuela, convirtiéndose nuevamente en un reincidente apátrida al cual le vamos a aplicar la ley orgánica Simón Bolívar, en tanto él está llamando al uso de las armas a una potencia extranjera para que invada nuestro país, cometiendo delitos aparte de ese de traición a la patria, de conspiración, de asociación para delinquir. Eso no lo podemos permitir en Venezuela. Porque yo puse un video y quisiera que pudiera verse en este programa, ese video, en donde personas que clamaron por intervenciones militares extranjeras en Irak, en Libia y en Siria, dejaron literalmente esas naciones que eran potencias económicas y culturales en su momento en ruinas absolutas, con millones de muertos, con la economía destruida y devastada, con el país, nación literalmente desaparecido. Entonces veámonos en los ojos, en los espejos de esas tres naciones, en donde gente dentro de esas naciones que eran captadas por potencias extranjeras, particularmente de Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN, vea cómo quedaron esos países. Ahora, yo pregunto, ¿eso es lo que se quiere para Venezuela? Que terminemos nosotros devastados, destruidos, con millones de personas literalmente sin hogares, sin casas, enlutadas, con centenares de miles de muertos. Pues no lo vamos a permitir. Ellos han sido tan, yo diría, bastardos, todas estas personas, que se han dedicado a lanzarle ataques incesantes y permanentes a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
con los peores calificativos desde el año 1999 hasta la fecha. Pero cuando les conviene en momentos como estos, literalmente, como yo he dicho, se arrastran como sabandijas para pedirle a la Fuerza Armada venezolana que se pronuncie contra el pueblo, contra la nación y se pliegue a esas intervenciones militares extranjeras. Ya hubo la respuesta por enésima vez de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en contra de estos llamados. Por lo tanto, van a ser nuevamente derrotados. Venezuela hoy, 13 de enero, consolida su camino de paz, pero con justicia, tal como lo estamos demostrando. Una de las cosas que llama la atención a los medios de comunicación, en este caso en las redes sociales, luego de las palabras de Leopoldo López, los comentarios de opositores y no opositores eran de repudio, porque decían que bueno, la familia de él vive fuera del país y las familias incluso opositoras están aquí, ¿no? Bueno, la cobardía de esta persona, de este sujeto que sabemos es un ciudadano no solo al margen de la ley, sino que propició 2 sucesos de baños de sangre en nuestro país en el 2014 y 2017. Es el responsable, es el autor intelectual de ello. Y por eso fue detenido. Se le dio una medida menos gravosa de privativa de libertad y burló la ley. Y desde afuera, en ese exilio dorado, viviendo en el barrio más lujoso de España, llama a guerras civiles en Venezuela, intervenciones militares extranjeras, cuando él está en ese exilio dorado. De verdad yo creo que el repudio que tienen estas personas en este momento supera el 90%. Incluso pudimos ver también los llamados que la señora Machado hizo previamente similares a esto, el señor Edmundo González. ¿Cómo fue la marcha? ¿Cómo fue la manifestación? Veamos las imágenes también el 9 de enero de estas personas que convocaron supuestamente a una sublevación popular. No asistieron sino menos de 1000 personas en Chacao. Simularon un hecho punible. Dijeron que la señora Machado había sido detenida y que uno de sus asistentes había sido herido mortalmente y estaba desaparecido. Aparecieron videos de la propia señora Machado en un parque de la zona del este de Caracas, sumamente tranquila, con una voz casi de Madre Teresa de Calcuta, diciendo que estaba bien, que se le había extraviado una carterita azul y que las imágenes demostraron que era mentira, uno, que estaba secuestrada, que estaba detenida, que estaba desaparecida. Se les cayó esa narrativa, pero hoy, 13 de enero, se le cae también la narrativa de la presunta herida mortal, desaparición y secuestro de su asistente, o uno de sus asistentes. Estaba él escondido, enconchado en un hotel en Caracas, fue detenido, sujeto a una investigación que instruyó el Ministerio Público como titular de la acción penal. Está cooperando con la justicia, refiriendo datos importantes sobre todos estos sucesos, eventos y planes. Pero lo más interesante es que él, en esas declaraciones que da al momento de su detención, mostrando que no tiene ningún solo rasguño, ninguna herida de bala, él refiere que nunca tuvo María Corina Machado detenida, jamás. Todo lo contrario. El apoyo que le dio la Policía Nacional Bolivariana era para resguardarla y llevarla a su vivienda. Él mismo lo dijo allí. Posteriormente a ello ocurre la propaganda, el fake news, el falso positivo de decir que ella estaba detenida y secuestrada y el vigilante o el asistente, el motorizado que anda con ella, herido mortalmente y desaparecido. Se les cae eso porque la verdad siempre sale a flote, y entonces hoy podemos ver que ella dice: se me extravió la carterita azul, incluso como que se la habían robado. Vean que ella, en el momento en que se va resguardada hacia su casa, le entrega, él dice que ella le entrega a él la famosa carterita azul.
que está siendo obviamente experticiada. Allí hay un teléfono, etcétera, y bueno, se sabrán nuevas verdades de todo esto. Fiscal, esta persona está siendo presentada por algunos delitos, ¿no? Este motorizado, asistente de la señora. La realidad es que se abre una investigación, ¿por qué? Porque dicen que él está desaparecido y que está herido mortalmente, entonces se abre una averiguación. En base a esa averiguación, él está sujeto a un procedimiento, a la orden del Ministerio Público, obviamente. ¿Por qué? Porque aparte que mintieron, aparte que simularon un hecho punible, buscaron generar zozobra y escándalo en el país, ese tipo de acciones tienen que ser investigadas y por eso está sujeto a esa investigación. Muchísimas gracias. Veíamos las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre estos recientes hechos de un llamado a intervención militar en Venezuela y la detención de una de las personas de confianza de María Corina Machado, sucesos del 9 de enero, donde decía que, bueno, estaba uno de sus motorizados asistentes heridos de bala. Con esta información nosotros devolvemos el pase a los estudios de 360.